Hola a todos. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy, Ajá. donde vamos a explorar un tema que, aunque suene complejo, es la base de nuestro mundo digital, la teoría de la información. Así es. Vamos a desentrañar cómo se concibió la idea misma de la información. No solo su contenido, sino Ajá. la estructura misma de cómo se transmite. Exacto, es como adentrarnos en la matriz de la era digital, Totalmente. ¿verdad? Imagínense, vamos a descubrir cómo los ingenieros miden la información, quién es el padre del bit y cómo todo esto impacta nuestras vidas a diario. Y para comenzar este viaje debemos remontarnos a la década de 1940. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo que buscaba reconectarse. Ah. Las telecomunicaciones estaban en pleno auge. Bien. Y en este contexto, Claude Shannon y Warren Weaver desarrollaron la teoría matemática de la comunicación, Ajá. también conocida como teoría de la información. Increíble. Una teoría que, a simple vista, parece súper técnica, pero que es la base de todo lo digital que nos rodea. Es como descubrir el ADN de Internet. Totalmente. Para entenderlo mejor, pensemos en algo tan cotidiano como enviar un mensaje de texto. Exacto. Shannon y Weaver propusieron un modelo lineal para explicar cómo ocurre este proceso. Sí. La fuente, el transmisor, el canal, el receptor y el destino. Ajá, como un mapa que nos guía paso a paso por el recorrido de la información. Desglosemos cada parte para que nuestros oyentes lo visualicen claramente. Con gusto. Imagina que tú eres la fuente, la persona que quiere enviar el mensaje. Ah. Tu teléfono actúa como transmisor, convirtiendo tu mensaje en señales que pueden viajar por la red telefónica, que sería el canal. Ajá. El teléfono de la persona que recibe el mensaje es el receptor que decodifica las señales y las convierte de nuevo en letras legibles. Ok. Y finalmente el destino es tu amigo quien recibe el mensaje en su teléfono. Claro. Es como una cadena perfectamente sincronizada. Pero ¿qué pasa cuando la señal no llega bien? ¿Recuerdas esas llamadas con interferencia? O cuando un mensaje de texto llega incompleto. Allí es donde entra el famoso ruido, ¿verdad? Exacto. El ruido es cualquier interferencia que distorsiona la señal durante la transmisión. Ajá. Puede ser una mala conexión a Internet, Sí. un error en el código del mensaje o incluso una simple interferencia electromagnética. O sea que el ruido sigue estando presente en nuestra era digital, incluso con toda la tecnología que tenemos. Sin duda. Y es un factor que siempre hay que tener en cuenta al diseñar sistemas de comunicación eficientes. Ahora entiendo por qué mis mensajes a veces llegan tarde. Maldito ruido. Hablando de enviar y recibir mensajes, ¿puedes explicarnos un poco más sobre la codificación y la decodificación? Siento que son como los traductores del mundo digital. Tienes razón. La codificación es el proceso de convertir la información en señales que puedan ser transmitidas. Es como traducir un idioma a otro. Ajá. Y la decodificación es el proceso inverso que interpreta las señales y las convierte de nuevo al mensaje original. Es como empacar una maleta para un viaje. Codificas tu ropa y objetos personales en una maleta para que puedan ser transportados. Sí. Y al llegar a tu destino, los decodificas sacándolos y organizándolos. ¡Qué ingenioso! Me gusta esa analogía. Y precisamente hablando de eficiencia y organización, llegamos a uno de los conceptos más revolucionarios de la teoría de la información, el bit. El famoso bit. Esa pequeña unidad de información que ha transformado al mundo digital. Exactamente, Claude Shannon introdujo el concepto del bit como la unidad fundamental de información. Ajá. Un bit representa una lección binaria, un 0 o un 1. Ok. Y con esta simple idea revolucionó la forma en que medimos y procesamos la información, sentando las bases para la era digital. Es increíble cómo algo tan simple como un 0 o un 1 puede tener un impacto tan grande. ¿Verdad? ¿Puede contarnos cómo este concepto se aplica a nuestra vida diaria? Claro. Piensa en la cantidad de fotos, videos y música que almacenas en tu teléfono. Todo eso es posible gracias a que Shannon nos dio una forma estandarizada de medir la información, el bit. ¡Wow! Nunca lo había pensado así. Es como si el bit fuera el átomo de información. Exacto. Pero la teoría de la información no se limita solo a la transmisión de datos, ¿verdad? ¿Ah? Por supuesto que no. Hasta ahora hemos explorado cómo se transmite la información, pero hay otro aspecto fundamental que debemos considerar, los efectos de la comunicación. Y para ello nos adentraremos en el modelo de Harold Lasswell. Lasswell, otro pionero en el mundo de la comunicación. ¿Nos puedes contar un poco sobre su enfoque? Con gusto, Lasswell era un politólogo y teórico de la comunicación que se interesaba por cómo los mensajes impactan en la sociedad. Su modelo se centra en analizar quién dice qué, a través de qué canal a quién y con qué efecto. Suena fascinante.
Es como una lupa para entender cómo la comunicación moldea nuestras percepciones y comportamientos. Exactamente. El modelo de Laswell nos invita a analizar la comunicación desde una perspectiva más amplia, Sí. considerando no solo el contenido del mensaje, sino también quién lo emite, a quién va dirigido el medio utilizado y las consecuencias de esta interacción. Ya veo. Es Exacto. como una radiografía completa del proceso comunicativo. Precisamente. Y para comprender mejor cómo funciona este modelo en la práctica, te propongo un ejemplo. Imagina una campaña publicitaria. Me encanta. Siempre me ha fascinado el mundo de la publicidad. Perfecto. Entonces, utilizando el modelo de Laswell, podemos analizar la campaña publicitaria de la siguiente manera. Ok. ¿Quién? La empresa que lanza la campaña, por ejemplo, una marca de refrescos. Dice que el mensaje del anuncio, por ejemplo, refresca tu día con nuestra bebida. ¿A través de qué canal? Televisión, radio, internet, redes sociales, etc. ¿A quién? El público objetivo de la campaña, por ejemplo, jóvenes adultos, ¿ok? Ok. ¿Con qué efecto? Aumenta las ventas. Ajá. Mejora la imagen de la marca. Ajá. Genera un cambio de comportamiento en los consumidores. ¡Wow! Es un análisis súper completo. Me gusta cómo el modelo de Laswell nos ayuda a desglosar la comunicación en sus elementos clave. Exactamente. Nos permite comprender cómo cada elemento interactúa con los demás para producir un determinado efecto. Y hablando de efectos, ¿crees que Laswell alguna vez imaginó el impacto que tendría su modelo en la era digital con la proliferación de las redes sociales y la comunicación instantánea? Esa es una pregunta muy interesante. Y para responderla creo que es importante recordar que Laswell desarrolló su modelo en un contexto muy diferente al actual. En su época, la comunicación de masas se limitaba principalmente a la radio, la prensa y el cine. Claro, no existían las redes sociales ni la cantidad de información que tenemos disponible hoy en día. Exacto. Sin embargo, los principios básicos de su modelo siguen siendo relevantes en la era digital. Lo que ha cambiado es la complejidad del panorama comunicativo. ¿En qué sentido? Bueno, pensemos en el quién del modelo de Laswell. Antes era más fácil identificar a los emisores de la información, los periódicos, las cadenas de radio, los estudios de cine, pero hoy en día cualquier persona con acceso a Internet puede convertirse en un emisor de información. Es cierto. Con las redes sociales todos tenemos un altavoz para compartir nuestras ideas y opiniones. Y eso tiene implicaciones muy interesantes. Por un lado, democratiza la comunicación, permite que más voces sean escuchadas. Pero por otro lado, también aumenta la complejidad a la hora de evaluar la credibilidad y la veracidad de la información. Es como si tuviéramos que convertirnos en detectives de la información, ¿verdad? Siempre buscando pistas para determinar si una fuente es confiable o no. Exacto. Y el modelo de Laswell nos puede ayudar en esa tarea. Nos invita a preguntarnos quién está detrás del mensaje, cuáles son sus motivaciones, qué intereses pueda tener. Y no solo eso. También hay que tener en cuenta el canal que se utiliza para transmitir el mensaje. Ya no se trata solo de medios tradicionales como la televisión o la radio. Ahora tenemos un sinfín de plataformas digitales, cada una con sus propias características y sesgos. Completamente de acuerdo. Las redes sociales, por ejemplo, utilizan algoritmos que determinan qué información vemos y en qué orden. Eso significa que la información que recibimos no es neutral, está filtrada y seleccionada de acuerdo a criterios que no siempre conocemos. Entonces el modelo de Laswell nos ayuda a comprender cómo estos nuevos canales de comunicación influyen en la forma en que percibimos la realidad. Exactamente. Nos permite analizar críticamente el flujo de información, identificar posibles sesgos y tomar decisiones más informadas sobre qué creer y qué compartir. Es una herramienta muy poderosa para navegar por el complejo mundo de la información en la era digital. Pero volviendo a la teoría de Shannon, mencionaste que uno de los mayores desafíos en la transmisión de información es la presencia del ruido. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre eso? Claro. Como mencionamos antes, el ruido es cualquier interferencia que puede distorsionar o incluso eliminar partes del mensaje durante la transmisión. Puede ser una mala conexión a Internet, un error en el código, incluso una simple interferencia electromagnética. Sí, recuerdo que lo comparamos con una llamada telefónica con interferencia o un mensaje de texto que llega incompleto. Exacto. Y para combatir este problema, Shannon propuso la idea de la redundancia. ¿Te acuerdas de lo que hablamos sobre la codificación y la decodificación? Sí, dijimos que la codificación es como empacar una maleta para un viaje y la decodificación es como desempacarla al llegar a nuestro destino. Perfecto. Pues la redundancia sería como empacar una muda de ropa extra por si acaso la maleta se pierde o se daña durante el viaje. Es decir, añadimos información adicional al mensaje para que incluso si parte de él se pierde debido al ruido, se pueda reconstruir el mensaje original. ¡Qué ingenioso! Entonces la redundancia es como un seguro contra la pérdida de información. Exactamente.
Y es esencial en muchos sistemas de comunicación modernos. Por ejemplo, cuando descargamos un archivo de Internet, el archivo se divide en pequeños paquetes de datos y cada paquete se envía varias veces por diferentes rutas. De esta manera, si algunos paquetes se pierden por el camino, el archivo se puede reconstruir con los paquetes que sí llegan. Es como enviar un mensaje en una botella por varias rutas marítimas para asegurarse de que al menos una botella llegue a su destino. Fascinante. Y la redundancia no solo se aplica a la transmisión de datos, también la encontramos en la comunicación humana. ¿En serio? ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Claro, piensa en cómo hablamos. A menudo repetimos ideas, usamos sinónimos, gesticulamos. Todo eso es una forma de redundancia. Lo hacemos de forma inconsciente para asegurarnos de que nuestro mensaje se entienda correctamente, incluso si hay ruido en el ambiente como distracciones o malentendidos. Es increíble cómo un concepto matemático como la redundancia puede tener tantas aplicaciones en la vida real. Y hablando de matemáticas, recuerdo que también mencionaste la entropía en contexto de la teoría de la información. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre ese concepto? Con gusto. En términos simples, la entropía es una medida de la incertidumbre o la imprevisibilidad de una fuente de información. Cuanto mayor sea la entropía, mayor será la cantidad de información que se puede transmitir. Es como si una fuente de información con alta entropía fuera una caja llena de sorpresas, mientras que una con baja entropía fuera una caja con solo unos pocos objetos predecibles. Me gusta esa imagen. Es una forma muy intuitiva de comprender la entropía. Y este concepto es fundamental para entender cómo se comprime la información. La compresión de datos. Eso me interesa mucho. Siempre me ha sorprendido cómo podemos almacenar tanta información en dispositivos tan pequeños. La compresión de datos se basa en la idea de eliminar la redundancia y la información irrelevante para reducir el tamaño de un archivo sin perder información esencial. Es como si pudiéramos doblar la ropa de forma súper eficiente para que quepa más en la maleta. Exactamente. Y cuanto mejor comprendamos la entropía de la información, más eficientes serán nuestros algoritmos de compresión. Es decir, que la entropía es una herramienta clave para optimizar la forma en que almacenamos y transmitimos la información en la era digital. Así es. Y Shannon fue pionero en aplicar este concepto a la teoría de la información, abriendo un nuevo camino para el desarrollo de tecnologías que han transformado nuestra forma de vivir. Es realmente asombroso cómo las ideas de Shannon han tenido un impacto tan profundo en el mundo moderno. Pero volviendo al modelo de Laswell, me gustaría explorar un poco más cómo el modelo de Laswell se aplica a las redes sociales. Son tan omnipresentes en nuestras vidas que a veces olvidamos su impacto en la comunicación. Tienes toda la razón. Las redes sociales han transformado radicalmente el panorama de la comunicación y el modelo de Laswell nos brinda una herramienta valiosa para comprender esta transformación. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Claro que sí. Piensa en cómo una noticia se propaga en las redes sociales. Usando el modelo de Laswell, podríamos analizar quién. No solo el medio de comunicación que publica la noticia original, sino también los usuarios que la comparten, comentan y generan sus propias interpretaciones. Claro. Dice que no solo el contenido de la noticia en sí, sino también la forma en que se presenta, el tono que se utiliza y los comentarios que la acompañan, a través de qué canal. La plataforma específica de redes sociales en la que se difunde la noticia, ya sea Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Cada plataforma tiene sus propias características, algoritmos y dinámicas de interacción. Sí. ¿A quién? El público que recibe la noticia no es homogéneo. Se segmenta en función de intereses, grupos, ideologías, etc. El algoritmo de la plataforma también juega un papel importante en determinar quién ve la noticia y en qué orden. ¿Con qué efecto? El impacto de la noticia en las redes sociales puede ser múltiple: generar debate, influir en la opinión pública, movilizar a la acción, reforzar prejuicios, propagar desinformación, etc. Es realmente complejo. Me hace pensar en la importancia de desarrollar una mirada crítica ante la información que consumimos en redes sociales. Precisamente, el modelo de Laswell nos invita a no ser consumidores pasivos de información, sino a cuestionar las fuentes, contrastar la información, analizar el contexto y ser conscientes del potencial impacto de lo que compartimos. Es una gran responsabilidad. ¿Qué consejos les darías a nuestros oyentes para navegar este mar de información en las redes sociales de manera más consciente? En primer lugar, siempre hay que verificar la fuente de información. ¿Quién está detrás del mensaje? ¿Es una fuente confiable? ¿Tiene algún interés particular en difundir esa información? Es como ser un buen detective. Investigar las pistas antes de sacar conclusiones. Exactamente. En segundo lugar, es fundamental contrastar la información. Buscar otras fuentes que corroboren la noticia o el dato que estamos viendo,
no quedarnos solo con una versión de la historia. Muy importante. Las redes sociales tienden a crear burbujas de información donde solo vemos lo que confirma nuestras creencias. Así es, hay que romper esas burbujas, exponerse a diferentes puntos de vista, buscar información diversa y de calidad. Y por último, no menos importante, ser conscientes del poder que tenemos al compartir información. Sí, a veces un simple compartir puede tener consecuencias inesperadas. Claro. Antes de compartir algo, preguntémonos si la información es veraz, si puede ser perjudicial para alguien, si estamos contribuyendo a la desinformación o al discurso de odio. Y es un llamado a la responsabilidad digital a ser ciudadanos éticos en el mundo online. Totalmente. La información es poder, pero también es una gran responsabilidad. Y al comprender los modelos de Shannon y Weaver y de Lasswell, podemos ejercer ese poder de manera más consciente y responsable. Ha sido una inmersión profunda, realmente fascinante. Hemos aprendido sobre la estructura de la información, cómo se transmite, cómo se codifica y decodifica, cómo el ruido puede afectar su fidelidad, cómo se comprime la información y cómo los mensajes impactan en la sociedad. Es un campo de conocimiento apasionante que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la información en la era digital. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya resultado interesante y útil. Y recuerden, la información está en todas partes. La clave está en saber cómo interpretarla, cómo usarla de forma crítica y responsable para construir un mundo más informado y conectado. Hasta la próxima.